Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando una vez más Libertad sin Límites y me alegra poder saludarte tú que estás allí del otro lado de esta pantalla, como siempre ya esperando este momento, ¿verdad? Qué lindo es poder separar este tiempo que es tan bien invertido porque tiene que ver con nuestra salvación, con colocar nuestra mente, nuestra disposición en sintonía con aquello que Dios quiere hablarnos. Así que este encuentro es reconfortante, es esperanzador, es aquí donde escuchamos la voz de Dios hablando en nuestro corazón y entendiendo el propósito que tiene para nuestra vida. Así que desde aquí mi cariño y mi abrazo para ti, que estás siempre sintonizando este programa. En la Biblia yo encuentro que antes de que Dios pueda ejecutar un juicio, Él siempre da una advertencia. En Apocalipsis capítulo 14 vemos que antes de la llegada del juicio hay un evangelio eterno. Quiere decir que Dios muestra su amor y su justicia, su gracia y su justicia. Nadie será condenado sin antes haber sido advertido. El evangelio llegará a todo el mundo. La misión que Cristo nos dejó no es que todo el mundo se va a arrepentir, sino que el evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Cuando el evangelio llega, cada uno toma una diferente actitud. Algunos la rechazan, otros la aceptan por un poco tiempo. Cada uno decide. El evangelio llega como una semilla, de manera tan pequeña, tan insignificante, muy pequeña. Va a depender de nosotros si es que esa semilla crece y se convierte en un árbol, si da frutos o no, de nuestra relación con Dios, de nuestra entrega, pero va a depender de nosotros. Ahora, el evangelio va a llegar siempre a tu vida, a través de la radio, televisión, un amigo, un familiar, un libro, todos los medios que Dios va a usar para que tú te arrepientas, tú cambies de actitud o tú te salves. Siempre Dios está preocupado o Dios está siempre enviando su palabra. El asunto es cómo el ser humano recepciona esa palabra. Hoy vamos a hablar sobre una advertencia, un mensaje de advertencia. Pero qué hermosa actitud. Ante la advertencia existe arrepentimiento. Probablemente sea una de las palabras más importantes y nuestra mejor actitud en esta experiencia que tenemos con Dios. ¿Cuán arrepentido estás frente a alguna advertencia que Dios da? Hoy vamos a hablar en nuestro programa de Libertad sin Límites sobre este asunto, así que lápiz y papel, Biblia en mano, pero sobre todo actitud correcta y disposición para poder escuchar aquello que Dios tiene para la vida. Una brevísima pausa, te regresamos. Es impresionante que en el camino que comenzamos a recorrer hace algunas semanas atrás, cada vez nos trae más sorpresas. Analizando la historia basada en el libro de Jonás, que cuenta la experiencia del peligro de huir de Dios, de las segundas oportunidades que Dios nos da, cada vez no es una historia que se relaciona con el pasado, sino con el presente, con nuestra vida, con nuestras actitudes. Y cómo me encantaría que de todo lo que vamos a hablar, lo que hoy hablaremos sea nuestra actitud frente al mensaje que Dios nos da. Porque Dios siempre habla, siempre. El problema es que el ser humano no está dispuesto a escuchar o a obedecer. La semilla llega, es el terreno quien va a determinar si es que esa semilla va a germinar o no. Es tu actitud, es tu corazón, es tu entrega o es la barrera que tú levantes para que el evangelio no pueda hacer aquella obra de transformación en la vida.
Continuamos entonces con la historia de Jonás y hoy vamos a hablar sobre actitudes en este libro. Ya vimos la actitud de Jonás, primero de rebeldía, luego de arrepentimiento, aunque él no lo expresa, pero hay arrepentimiento. Y hoy vamos a ver la actitud de Nínive, de esa gran ciudad. Ya hablamos en un programa anterior acerca de Dios dándole una nueva oportunidad a Jonás, Jonás emprendiendo un nuevo viaje. No tenemos detalles sobre este segundo viaje. Lo importante es que llegó a aquella grande ciudad para poder hacer lo que Jehová le había mandado. Jonás finalmente llega a la ciudad de Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Ahora, él con valentía va a proclamar ese juicio que Dios lo ha encargado. Ya te mencioné en algunos programas anteriores que para Jonás Nínive no merecía el evangelio, no merecía ni siquiera ser avisado. Lo único que merecía era perecer. Entonces, ahora él, pues con gusto y con ganas, va y proclama un mensaje netamente de juicio. Jonás capítulo 3, versículo 4, dice así. Mira cómo era su mensaje. Comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¡Qué mensaje más corto! ¡Qué respuesta más grande! Los predicadores, los pastores, líderes religiosos, dedicamos mucho tiempo para poder, en primer lugar, leer la Biblia, buscar en el idioma original las palabras importantes, armar una estructura, permitir que Dios nos hable, investigar sobre ciertas cosas, armar un bosquejo sobre una introducción, sobre palabras claves, sobre el mensaje, pero sobre todo permitir que Dios pueda usarnos. Y nuestros mensajes obviamente llevan tiempo para la preparación. Yo me quedo sorprendido con el mensaje más corto, más pequeño. ¿Cuánto yo puedo demorar decir? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay llamado, no hay invitación, no hay saludo, no hay ilustración, no hay historia, no hay nada. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que no existe otro evangelista en la historia que con un mensaje tan corto haya hecho que toda una ciudad se haya arrepentido. Claro, no era el mensaje, era obviamente Dios trabajando en el corazón de las personas, pero el mensaje más corto. Dios trabaja con pequeñeces, como un grano de mostaza. Comienza el reino. Y aquí, obviamente, no hay un mensaje de esperanza, un mensaje de condenación. Es como que alguien viene y te dice, de aquí a 40 días mueres. Listo, eso es todo. Ahora, quiero que imaginen la escena. Ahí en aquellas agitadas calles de la ciudad, porque toda ciudad es agitada, de repente, de manera repentina, aparece un extranjero que públicamente anuncia un mensaje de condenación. Para Jonás, obviamente, que esto no era una misión fácil. Nosotros sabemos que ser profeta siempre fue difícil. Nadie codiciaba, nadie soñaba ser profeta. Profetas eran hombres levantados por Dios. Incluso algunos querían huir de esta misión. Ahora, es importante notar también el contenido de la proclamación de Jonás. Dios no envía al profeta para dictar una cátedra sobre quién es Dios. O Él no está allí para poder invitar a las personas a cambiar, a elevar su ética de conducta, aunque hubiera sido válido, ¿verdad?, plantear todos estos temas para los asirios por la realidad que estaban viviendo. Sin embargo, su tema era juicio y era urgente su mensaje. Y Nínive solamente tenía 40 días para ver qué pasa. La única y la última oportunidad. Ahora, al comparar un texto bíblico con otro, a mí me sorprende sobre algunas expresiones. Por ejemplo, el número 40 es muy significativo y muy especial en la Biblia. Muy significativo. Mira,
Este número, 40, va a aparecer desde Génesis. Por ejemplo, 40 días llovió en el diluvio. 40 días cubrió toda la tierra. Y obviamente que fue allí que inundó todo. 40 días. El número de años que Moisés permaneció en Madián cuando huyó de Egipto, ¿cuánto fue? 40 años. Más tarde, Moisés, cuando fue a recibir las tablas de la ley, las tablas del pacto, los 10 mandamientos, ¿cuántos días permaneció en la presencia de Dios? 40 días. Durante las 2 veces, 40 días. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel peregrinó por el desierto? 40 años. O sea, vas a encontrar el 40 de manera consecutiva. ¿Cuántos años reinó David y Salomón? 40 años cada uno. Cuando Elías huía de Jezabel y el viaje que hizo para Oreb, ¿cuántos días duró? 40 días. ¿Cuántos días Jesús estuvo en el desierto y después, o allí en la tentación que enfrentó en el desierto, cuando él comenzó su ministerio? 40 días. O sea, la Biblia conecta el número 40, ya sea con el establecimiento del pacto, con el número de días transcurridos entre el momento en que Israel incluso dejó Egipto y dio su ley. ¿Sabes cuántos días pasaron? 40 días. 40 está muy ligado al pacto que Dios hace, o a la gracia que Dios extiende, o a un juicio que Dios ejecuta. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la presencia de Jesús en la tierra después de su resurrección, ¿cuántos días fueron? 40 días. Después de 40 días, Él subió al cielo y obviamente para continuar su obra de intercesión como sumo sacerdote y luego como juez. 40 va a aparecer varias veces. Ahora aparece Jonás y le dice, Nínive, 40 días. 40 días han sido concedidas porque en 40 días hay un juicio. Y él aquí usa la palabra derribar o demoler. De aquí a 40 días Nínive será destruida. La palabra destruida significa derribada, acabada. Y es interesante que esta misma palabra, si hacemos comparación con otros textos bíblicos, vamos a encontrar que se usa exactamente el mismo verbo que se usa en Jonás capítulo 3, versículo 4. ¿Dónde aparece esta misma palabra? En Génesis 19, 21 y 25. ¿Mas en qué contexto aparece? Se usa la misma palabra para hacer referencia a Sodoma y Gomorra. De hecho, obviamente la Biblia emplea 2 nombres y aquí Sodoma y Gomorra con la misma destrucción y el verbo que se usa es derribar, la misma palabra que usa aquí Jonás cuando comienza a dar su mensaje. En otras palabras, ustedes serán derribadas exactamente como Dios derribó a Sodoma y Gomorra. Ese era el mensaje de Jonás para los de Nínive. Entonces imagínate, Jonás comienza a proclamar de manera valiente un mensaje tan severo. Y es claro que todos escucharon, todos, absolutamente todos, porque aquí la historia va a relatar de manera sorprendente el resultado. Mira lo que dice Jonás 3:5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esto es lo que me encanta de este texto. No dice creyeron a Jonás, creyeron a Dios. Resultado, mira la actitud. Y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Luego llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, despojó su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Olvidó de que él era rey. ¿Qué importa? Todos estamos condenados y todos nos arrepentimos. Y acá hay una frase interesante, desde el mayor hasta el menor. O sea, del más grande al más chiquitito. Esta es una forma hebrea muy común para poder expresar, no faltó uno
que no haya escuchado y que no se haya arrepentido. Y aquí el libro de Jonás me muestra que esa ciudad malvada, mala en extremo, puede aceptar la verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos condenado a la gente por sus actos? Este no merece, este sí merece. Él sí puedo predicarle, este no, él es muy duro, es imposible. ¿Y sabes qué me va a sorprender ahora en esta historia? Que la gente que parece que ser más sencilla o más sensible, termina cerrándose. Y parece que la gente más dura termina abriendo su corazón. Por eso es que yo no puedo determinar y juzgar a las personas. Vemos una persona, ¡ay, cuánta bondad, cuánto amor! Pero el corazón tiene tan cerrado para Dios. ¿Conoces gente así? Gente buena, bondadosa, alegre, no hace daño a nadie. Pero cuando se trata de Dios, corazón cerrado. ¿Conoces gente mala, cruel, asesina, hace todo lo malo? Un día escucha el mensaje de Dios y se arrepiente. Mira qué contraste. ¿Recuerda los marineros paganos del capítulo 1? Se arrepintieron. Y aquí en el capítulo 4, nuevamente, estos extranjeros, asirios, malos, se arrepienten y dirigen su atención al Dios. ¿Por qué estoy colocando ese contraste? Porque el profeta de Dios no está arrepentido y los marineros están arrepentidos. Jonás no reconoce su pecado, pero Nínive sí reconoce. ¿Estás entendiendo? Los ninivitas, famosos por su crueldad, aceptan el mensaje con total seriedad. Están convencidos de que el mensaje que este hombre está predicando es un mensaje que viene de Dios. Y aquí el texto claramente señala, dice, toda la ciudad creyó en Dios. No dice creyó en Jonás. Ellos escucharon por medio de Jonás el mensaje y creyeron en Dios. Creyeron en Dios. Querido, de esa forma, la Escritura aquí hace un énfasis especial que tiene que enseñarnos a todos. Cuando el ser humano escucha la palabra de Dios, no se enfrenta con el mensajero, sino con Dios. Aquí estos idólatras que estaban acostumbrados a adorar todos sus dioses, abandonaron sus dioses para rendirse al verdadero Dios. ¡Qué extraordinario mensaje es este! Pero hay más. Los ninivitas reconocen que el juicio anunciado es merecido. En otras palabras, ellos dicen, sí, nosotros merecemos. Porque ellos reconocen y se arrepienten. Préstame atención acá. Nadie se arrepiente si no reconoce su condición. Parece que hay gente que cree que no tiene que arrepentirse, porque cree, yo no mato, yo no robo, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. No hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque está aferrado a sus buenas acciones. Uno hay que arrepentirse por el hecho de vivir lejos de Dios. Esta gente conocía el grado de su maldad, pero hay gente que conoce su maldad y no se arrepiente. Ellos reconocieron y se arrepintieron, que es muy diferente. Ahora fíjate, bajo convicción extrema, ellos muestran evidencias, señales, claro. Porque tú no puedes decir, estoy arrepentido, pero no te entregas a Jesús. Tú no puedes decir, he cambiado, pero sigues siendo el mismo. No, evidencias. ¿Cuál evidencia de su arrepentimiento? Ellos ayunan y se visten de cilicio. Vestirse de cilicio era demostrar dolor interno. Se vestían de cilicio los que perdían un ser querido por el dolor que ellos tenían, que era tipo un saco negro que se colocaban. Ellos se visten de cilicio y ayunan. Fíjate, semejante humillación fue la manera como ellos expresaban su sumisión a ese Dios verdadero. ¿Sabes qué cosa me recuerda este hecho? De que cada ser humano, por lo menos en la conciencia de cada ser humano, está estampado el conocimiento de quién es Dios. Algunos intentan negarlo, pero ahí está.
Pablo va a subrayar muy bien esta realidad. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20, es importantísimo este texto para hablar de que todo ser humano tiene en su conciencia quién es Dios. Porque ahí el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. O sea, nadie dice, soy inocente, yo no conozco. No, porque incluso en nuestro ser está esculpida, está estampada nuestra necesidad de Dios. Por más que intentes negarlo. Es una necesidad que obviamente tú intentas ahogarte en el alcohol, en el placer, intentando llenar un vacío, pero la necesidad está. Incluso el reconocimiento de un Dios está. Por más que tú intentes superarlo con tus dudas, con tu incredulidad, pero está. Ahora fíjate una cosa. ¿Quién iba a imaginar que Jonás iba a encontrar una recepción tan increíble de parte de una población tan violenta? Y es aquí donde nosotros nos equivocamos. Por eso es que el cielo estará lleno de sorpresas. Por eso. ¿Cómo es que tú llegaste acá? Es que solo Dios conoce el corazón. Por eso es que tú no puedes juzgar ni condenar a nadie. Yo soy de conducta intachable. Dios conoce tu mente, tus pensamientos. Yo no hago lo que el otro hace. Fariseo. Fíjate. Los seres humanos somos muy curiosos en nuestra forma de pensar. Tiramos piedras para todo el que comete pecado porque nosotros creemos que somos superiores. Jonás tiró la piedra para Nínive. Ustedes van a ser destruidos. A mí qué me importa, ustedes que se destruyan. Pero Dios conocía el arrepentimiento. ¿Cuánta maldad tú has visto y tú has apedreado y lo has condenado? Mira cómo es Dios. Dios conoce el corazón. Por eso es que ni tú ni yo ni podemos justificarnos, ni compararnos, ni condenar, ni sentirnos superiores, ni mejores. ¿Por qué razón? Porque solo Dios conoce un verdadero corazón arrepentido. Solo Dios. ¡Qué grande evangelista es Jonás! ¿Qué más puede esperar un evangelista con tremenda respuesta? Dime qué predicador moderno no envidiaría un resultado como este. Es uno de los relatos de conversión más sorprendentes que registra toda la Biblia. Porque el Espíritu de Dios hizo que el mensaje pueda llegar a todos los corazones. Y todas esas multitudes comenzaron a temblar por sus pecados, a arrepentirse en profunda humillación y sumisión delante de Dios. ¿Sabes que estas conversiones sorpresivas a la verdad no son de todo extrañas en la Biblia? Por ejemplo, los cristianos del Nuevo Testamento, ¿cómo crees que quedaron impactados cuando se enteraron de que Saulo, el gran perseguidor, se había convertido en cristiano? Es milagro. Incluso Ananías, cuando Dios le pidió que pueda visitar a Saulo, él dijo, Señor, te voy a hacer recordar un poquito quién es Saulo. Él es un perseguidor. Él mata a los creyentes. Él está en contra del cristianismo. Pero Dios, ¿qué cosa miraba? Este es un instrumento escogido. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora fíjate, esta vez la capital de este temible imperio asirio, Nínive, nos impacta porque su arrepentimiento repercute desde el más pequeño hasta el rey. Versículo 6, el capítulo 3 que ya leímos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¡Qué actitud! Y obviamente que aquí se destaca la profundidad del arrepentimiento del rey. Él deja su trono. Deja el trono
para pasar a sentarse allí en polvorientas cenizas. ¡Qué evidencia de arrepentimiento! Deja el trono cómodo para sentarse en cenizas. Este gobernante deja su manto real para vestirse de cilicio, que era un material usado, como te dije, para luto. Porque él sabe que él también necesita de perdón, que él no es honesto, él también es corrupto, pero él es muy honesto para admitir su error. Ese es el mayor problema. Hay gente que, no, yo soy, ¿no? Él hubiese dicho, yo soy el rey. No, aquí todos somos iguales, porque al pie de la cruz todos somos miserables. No hay nadie con nivel superior. Él no se sintió superior a la población. No, él reconoce su propia necesidad de arrepentimiento. ¿Cómo es grandioso encontrar ese tipo de personas? Y él no duda de que Dios tiene derecho de estar, obviamente, airado con Nínive. Y es así como nosotros encontramos cómo este rey pagano tiene una actitud de arrepentimiento. El rey ante el Rey de Reyes, ante Dios. Y lo que más sorprende es lo que hace el rey. ¿Qué cosa hace después? Mira lo que dice el versículo 7 hasta el versículo 9. El rey hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman nada, no se les dé alimento, no beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Qué tremendo evangelista que es este rey. Conviértase. Versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará de su ira para que no perezcamos? ¡Qué mensaje extraordinario! Clamen a Dios fuertemente, conviértase de su mal camino y de la maldad que hay en sus manos. Este es mensaje de arrepentimiento. El rey no está postergando, actúa inmediatamente. Y aquí es la tercera vez que se usa el verbo proclamar, que aparece obviamente en este capítulo. Las dos anteriores aparecen allí en el versículo 2. ¿Quiénes? El rey, sus cortesanos, o sea, la ciudad entera recibe el mensaje de Jonás como advertencia divina, pero también el mensaje del rey. La ciudad se declara en emergencia. Y es interesante que aquí hace una mención del rebaño, del ganado. O sea, lo que está diciendo el rey es no solamente lo de la ciudad, sino que los mensajeros tienen que ir más allá de las murallas de la ciudad, tienen que ir al campo, a las áreas rurales. Y eso tampoco debió sorprender a los que escucharon este decreto, de que incluso el ganado tenía que ser incluido en esto. Porque incluso hay registros antiguos de los persas y griegos donde mencionan a ejércitos completos juntos con sus caballos y sus bestias de carga participando en ritos, en rituales fúnebres. Así que esto era una costumbre. Mas ahora dice, esto lo vamos a hacer para clamar a Dios y cada uno conviértase de su mal camino. ¿Sabes que la actitud de ayuno que el rey decreta en Nínive es muy significativa? El hecho de que prohibiera incluso beber agua enfatiza la naturaleza desesperada de esta situación. Lo que el rey está demandando es que los ninivitas clamen insistentemente, poderosamente a Dios en oración. Está llevando el rey a su ciudad a la oración. Que todos se vistan de cilicio. O sea, lo que el rey hace es lo mismo que el profeta Joel luego va a hablar en su propio libro, Joel capítulo 1, versículo 12 al 15. Es interesante poder repasar ese texto, Joel 1, 12 al 15. ¿Qué cosa es lo que dice?
Por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios y clamad a Jehová. Lo mismo que el profeta Joel habla, ahora habla el rey para todos sus habitantes, para todos sus ciudadanos. Tú sabes que el vestirse de saco o de cilicio refleja el reconocimiento de que el pecado conduce a la bancarrota, a la muerte. Porque la tosquedad del material es terrible, pero muestra lo horrendo que es el pecado, la transgresión. Ese tipo de tela también muestra la forma en cómo el pecador aparece delante de la presencia de un Dios santo. ¿Y por qué cenizas? Bueno, las cenizas sugieren el fuego consumidor del juicio divino, que sería el resultado si es que ellos no se arrepienten de su pecado, que a eso los conduciría el pecado, a las cenizas. Y el rey además exhorta a cada persona. ¡Qué mensaje extraordinario! Conviértanse de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Interesante lo que está aquí mencionando. ¿Sabes que de la larga lista de maldades terribles que uno puede citar de los ninivitas, el mismo rey está destacando la violencia? La violencia era tan común en toda la cultura siria que incluso el rey tiene que mencionarlo. Rapiña que hay en sus manos, la sangre que hay en sus manos, la violencia que hay en sus manos. Y así como ya notamos, los asirios pues tenían un interés especial, por ejemplo, en que los murales de piedra se registren todas las atrocidades de guerra que con su poderío militar hacían. Ellos sacaban la piel de la gente que conquistaba y lo colocaba allí como conquista. A ese grado de maldad. El rey también insiste de que no será suficiente una confesión superficial de sus malos actos, porque esta actitud debe ir acompañada por un cambio. Eso se llama arrepentimiento, conversión, cambio. No es, confieso y ya está, cambio. ¿Sabes que el rey de Nínive, honestamente, él está reconociendo la naturaleza violenta de su pueblo? Pero ahora, él añade una pregunta muy significativa. Versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? La palabra se arrepentirá Dios significa se ablandará Dios de su ira. ¿Sabe lo que se da cuenta el gobernante? Primero, él se da cuenta de la enormidad de su pecado, pero también se da cuenta de que Dios puede perdonar. Y él espera que Dios actúe una vez más con misericordia. Este rey pagano de Nínive fue tan perspicaz como lo fue el capitán del barco donde estaba Jonás del capítulo 1. Porque el capitán dice que imploró a Jehová durante la tormenta. Y va para Jonás y le dice, levántate y clama a tu Dios. Ahora el rey insta a su ciudad. Levántense y clamen a Dios para pedir misericordia. ¿Sabes que el rey David, de una manera muy parecida, él habla sobre la misericordia de Dios? Él espera en la misericordia cuando él pecó. ¿Recuerdas que cuando nació aquel hijo, después de haber estado con Betsabé, ese niño enfermó gravemente? Esta historia está en 2 Samuel capítulo 12. Y de allí dice que vienen sus siervos y le dicen, ¿qué es esto que has hecho? Porque cuando el niño estaba vivo, tú ayunabas y llorabas. Ahora que está muerto, te levantas y comes. ¿Sabes qué responde David? Desde cuando él vivía, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe Dios tendrá compasión y misericordia? El pueblo de Israel sabía que el Señor respondía cuando ellos se arrepentían.
pero tenía que haber un arrepentimiento verdadero. Y si Dios, en su gran misericordia, perdonaba a los israelitas idólatras del juicio que merecían, este rey de Nínive también decía, ¿quién sabe Dios tiene misericordia de nosotros? Justamente aquí, en el libro de Jonás, encontramos de nuevo la evidencia de que otras naciones fuera de Israel eran conscientes de quién es Dios. Por lo tanto, el conocimiento que el rey tenía sobre Israel y sobre Dios, pues no debería sorprendernos. ¿Recuerdas tú que en el libro de Josué, Rahab comunica a los espías israelitas de que el pueblo sabe quién está viniendo? Josué capítulo 2 dice, nosotros sabemos que Jehová los ha sacado de Egipto. Y ese temor ha caído sobre nosotros y sobre todos los moradores del país. Y Rahab dice, todos están desmayados de miedo, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo cuando ustedes estaban saliendo de Egipto. Hemos oído lo que ustedes han hecho con los reyes de los amorreos. Ahí aquellos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón, con Og, los cuales Dios los ha entregado. Están destruidos. Y oyendo esto, ella dice, nuestro corazón se ha desmayado. No hay más aliento por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová su Dios es Dios de los cielos y Dios de la tierra. Las naciones paganas reconocían quién era Dios. Y el relato de Jonás nos confronta con otra comparación entre el pueblo de Dios y los ninivitas paganos. Presta atención aquí. Para asombro de los profetas, la actitud de Israel fue en realidad insensible. ¿Cuántas veces Dios los llamó al arrepentimiento? A abandonar su pecado, y ellos nunca se arrepintieron. Al contrario, encontramos una ciudad pagana. En este momento está quebrada, en profundo arrepentimiento, con un mensaje que Dios le manda. Nínive fue una ciudad pagana. Sin embargo, Dios no envió allá a Jonás para poder confrontar sus ídolos, su violencia, ¿no? El Señor lo comisionó para poder proclamar un mensaje de advertencia. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí Jonás capítulo 3, versículo 10 dice que vio Dios lo que hicieron, cómo se convirtieron de su mal camino. Y Dios no hizo o no ejecutó el juicio que debió haber hecho. Está claro de que Dios sabe de nuestra maldad humana, pero ¿sabes qué es lo más asombroso? Que Dios también tome en cuenta nuestro arrepentimiento cuando nos queremos apartar del mal. Aquí el relato no menciona que fue el ayuno, la oración que hizo que Dios tenga misericordia. ¿Sabes qué cosa hizo que Dios tenga misericordia? Ellos se convirtieron de su mal camino. Hay tanta gente que ora y ayuna, pero no se convierte, no cambia. Los ninivitas fueron más allá de los actos externos. Ellos cambiaron por dentro, internamente, se alejaron de sus malos caminos. Para el pensamiento humano, podría parecer que el juicio divino contra los ninivitas tardó mucho en cumplirse. Sin embargo, me sorprende la rapidez con la cual ellos actuaron frente al llamado de Dios. ¿Y sabes qué revela? Que a pesar de la impiedad, a pesar de donde hayamos caído y a pesar de que merecemos solamente la condenación, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. La profundidad de este arrepentimiento fue tan genuino desde cualquier punto de vista, tan sincero, que Jesús mismo lo mencionó en Mateo 12:41, cuando dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y ustedes no se arrepintieron. Tú condenas a alguien que hizo lo malo y piensas que está perdido, y tú, porque crees que has hecho todo lo bueno, estás salvo. No. ¿Cuánto arrepentimiento hay en tu corazón?
¿Cuán dispuesto estás a cambiar y abandonar tu mal camino y entregarte a Cristo? Mi esposa va a cantar una linda música en este momento. Mientras ella canta, yo quiero que abras tu corazón, reconozcas tu condición y busques arrepentimiento en el Señor. Ponte de rodillas donde estás. Dile: Señor, perdona por tanta maldad que hay en mi vida. Yo quiero cambiar. Y Dios tendrá misericordia y hará cosas increíbles en ti. Mientras ella canta, estaré orando por ti.